mensaje en esta mañana. Bien, hermanos, gracias por estar esta mañana aquí en la casa del Señor. Gracias por disponer su corazón al poder participar de este tiempo de alabanza y adoración. Levanten la mano los que no tienen su boletín para que puedan recibir su boletín en esta mañana. Amén. Y lapiceros, quien falta también, levante la mano para que puedan otorgarles allí. Nuestros colaboradores eficaces, hermanos, miren, tenemos mejores ministros que Kuczynski, miren. Tenemos ministro del boletín, ministro de lapiceros. Gloria a Dios, aleluya. Bien, hermanos, esperemos haber preparado nuestro corazón para empezar una serie de estudios en esta mañana titulado Israel, una nación escogida. Amén. ¿Sí me llegan a escuchar atrás bien? ¿Claro? ¿Sí? ¿Está clarísimo? Muy bien, hermanos. ¿Alguien más falta su boletín? Levante la mano. Lapicero, nadie más. Muy bien. Amados hermanos, ¿cuántos esta mañana hemos venido a la casa de Dios? Amén. Le pregunto, ¿cuántos son casa de Dios? Amén. Somos casa de Dios. Amén. Vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 66, verso 1 y 2. Isaías capítulo 66, versículo 1 y 2. En esta mañana, luego del sermón, tenemos la Santa Cena. Amén. Isaías 66, versículo 1 y 2 dice la Biblia: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, qué tremendo es eso. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que atienda y que tiembla a mi palabra. Oiga, Dios es el Rey del universo, pero habita en nosotros. Vamos a orar en esta hora. Eterno Dios, te damos gracias por todo el bien que nos das en Cristo tu Hijo. Te pedimos que nos ayudes, nos bendigas, nos fortalezcas, y que tu palabra en esta hora sea un manantial de vida que recorra por nuestro ser, aprendiendo, Señor, este maravilloso tema de tu palabra. Guíanos, ayúdanos y permítenos aplicar en todo momento el sabio consejo de tu palabra. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, Israel ha sido una nación escogida por Dios para manifestar su salvación a las naciones. Pero ¿por qué Dios escogió a Israel y no a otra nación? ¿Por qué Dios escogió a Israel y por qué no escogió al imperio incaico? Hermanos, Moisés es el padre de la religión judía y le explica a los hebreos diciéndoles en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, hablando de Israel. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, el rey de Egipto. Así que, amados hermanos, no hubo nada de especial en Israel que Dios motivara a escogerlo como pueblo. Es más, Moisés dice: ustedes eran el más insignificante de los pueblos. Ustedes ni siquiera aparecían en el mapa. Israel, ¿dónde está? Como cuando uno se va a Europa. Y usted le pregunta: ¿you started down there, sir? Y dice: bueno, yo Perú. Perú, entre todos, Perú. Machu Picchu, ya, Perú. Algo así pasaba con la nación de Israel. Oiga, Israel era una nación insignificante, pero porque Dios quiso, fue su voluntad soberana, Dios escogió a ese pueblo. Hermanos, Dios es un Dios soberano,
como para escoger Israel y desechar otra nación? Amén. Claro que sí. Dios es soberano para escoger Israel y desechar a otros. Pablo le explica esta verdad a los romanos cuando dice en Romanos capítulo 9, versículos 10 al 16. Pablo dice: cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido ni había hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios sea conforme a la elección y así permaneciese, no por obras sino por el que llama. O sea que cuando Rebeca tenía en su vientre a dos hijos, ¿recuerda su nombre? Jacob y Esaú. Pregunta: ¿Jacob y Esaú hicieron bien o mal antes de que Dios los escogiese? No. Pero desde antes de que ellos fueran concebidos, Dios ya había dicho: amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Entonces quiere decir que según la palabra de Dios podemos entender que para que sea el propósito de Dios conforme a elección, porque Dios tiene el deseo y tiene la voluntad y Él hace conforme a su voluntad. Y en su voluntad soberana, Él dijo: escojo a Jacob y voy a desechar a Esaú. Esa fue su voluntad. Continúa el apóstol Pablo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Dios es injusto por haber escogido a Jacob y no a Esaú. La Biblia dice: en ninguna manera. Porque Moisés también dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me voy a compadecer del que yo quiera compadecerme. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. O sea, Dios elige en su voluntad soberana bendecir a unos más que a otros. Esa es su voluntad de Él. Ay, ¿por qué el hermano tiene 5 casas, 20 carros y 80 mansiones? Y yo la rejusta me vengo en bicicleta a la iglesia. ¿Cómo es posible? Y mi casa que se cae ahí con las lluvias ahorita y la corriente del niño, me voy yo con todo en mi casa. ¿Cómo es posible? Hermano, Dios es soberano. Amén. Alabado. Viva usted conforme con la voluntad de Dios. Amén. 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 Déjelo al hermano, si el hermano tiene esa bendición y Dios le ha dado, déjelo, hermano. Dios, aleluya. Y usted viva la bendición que Dios le ha dado, porque hay personas que están peor que usted, Amén. peor que yo. Así que, hermanos, vivamos siempre en contentamiento, con la felicidad de saber que tenemos de Dios lo que Él quiere para nosotros. Hermanos, el que Dios escogiera a Israel para ser un pueblo elegido no se basa en actitudes humanas. No es porque Dios haya visto algo bueno, una actitud buena en Israel, o capacidades extrahumanas, sino que en el designio soberano de Dios está la elección de Israel. Pero el propósito de que Israel sea escogido lo relata Moisés cuando escribe, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 37 al 40. Deuteronomio capítulo 4, versículo 37 al 40. La Biblia dice, Moisés hablando de Israel: y por cuanto él amó a sus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y para darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios de arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales te mando yo hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Hermanos, Israel está ordenado por Dios a guardarse como una nación santa, entre la cual Dios lo ha escogido para que se separe del mundo. Después de la caída en el huerto del Edén, Dios ya no puede caminar con el hombre porque el pecado le impide. ¿Usted entiende? Antes de la caída del huerto, el hombre caminaba con Dios. Luego de la caída del huerto, Dios ya no puede caminar con el hombre porque el pecado, ¿qué hace? Nos separa. Pero el deseo santo de Dios fue siempre caminar con el hombre, ¿o no? Claro que sí, el deseo soberano de Dios fue caminar con el hombre. Por eso en Levítico, capítulo 26, versículos 11 y 12, Moisés dice: y pondré mi morada en medio de ustedes, y mi alma no los va a abominar,
y andaré entre vosotros, y seré vuestro Dios, y ustedes serán mi pueblo. O sea, el deseo de Dios fue caminar con el hombre y buscó una solución. Ya que la tierra estaba llena de pecado y de maldad, Dios dijo, voy a poner mi tabernáculo en medio de ellos. Así que la única manera en la que Dios pudiera habitar con su pueblo y caminar entre su pueblo era a través del tabernáculo. ¿Me entienden o no? A través del tabernáculo. Así que Dios ordenó la construcción de una tienda, de un tabernáculo que le permitiera poner su presencia y que Israel pudiera contemplar la gloria de Dios. Hermanos, qué grande, ¿verdad? Cuando uno llegaba al campamento de Israel, miraba todas las tiendas de campaña y en medio de todas las tiendas el tabernáculo. Y una nube inmensa que iba del cielo a la tierra, la gloria de Dios, hermano, sobre el tabernáculo. Uno lo mira, no era que lo contaban, hermano, no, eso se miraba todos los días. Y cuando la nube se levantaba y comenzaba a irse, todo el pueblo de Israel se levantaba e iba tras la nube. Y en la noche la nube se cambiaba de fuego y todos estaban abrigados. Hermanos, Dios cuida a su pueblo. Amén. Dios cuida a su pueblo. De esta manera, Israel comenzó la construcción. Vamos a ver número 1, el tabernáculo de Israel. El tabernáculo de Israel. Número 1, el tabernáculo de Israel. ¿Pueden apagar? ¿Qué lo podemos apagar? Para que puedan ver. ¿Lo pueden ver mejor? Mejor, ¿no? Muy bien. Allí está el tabernáculo de Israel. ¿Ok? Esa era la tienda de campaña. El tabernáculo se conoce específicamente la parte que está allá. Esa pequeña tienda que ustedes ven ahí es el tabernáculo. Todo lo demás se llama el atrio. El atrio del tabernáculo. Ahora, ¿qué materiales se usaron para la construcción del tabernáculo? En Éxodo 25, versículo 1 al 9, la palabra de Dios dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. Oiga, Dios no quiere ofrendas obligadas. Dios quiere ofrendas voluntarias. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es pues la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Hermanos, Dios inventó, por decirlo así, la profesión de decoración, ¿no? De interiores. Dios le mostró los planos, hermano. Es más, Dios se lo llevó a Moisés al cielo y lo hizo caminar en el templo que hay en el cielo. ¿Qué? ¿En el cielo hay un templo? Sí. ¿Y dónde dice eso? Venga en Apocalipsis en la noche. Amén. En la noche en Apocalipsis vamos a ver el templo que hay en el cielo. Pero, amados hermanos, cada uno de los materiales usados para el tabernáculo tiene su propio significado. El tabernáculo sería la representación de la obra y de la gracia de Dios en la cruz. Hermanos, quiero que entienda, desde el clavo más pequeño hasta la cuerda más larga en el tabernáculo representaba a Cristo. Representaba a Cristo y a la obra de Cristo en la cruz. Por ejemplo, algunos materiales que se usaban, el oro. ¿Y qué representa el oro? La divinidad. Tenemos allí la plata. ¿Qué representa la plata? La redención, porque con la plata se podía comprar esclavos o se podía redimir algún tipo de voto que uno había hecho. El bronce, ¿qué representa? El sufrimiento. El bronce representaba el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario, la ira de Dios sobre el pecador. Eso representa el bronce. Tenemos, por ejemplo, el color azul, la tela azul, que representa el cielo. ¿Y de dónde vino Cristo? Del cielo. Habla de la encarnación de Jesucristo el Señor. El púrpura habla de la realeza. Cristo era rey antes de venir a la tierra. La Biblia dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Así que el púrpura era el color de los reyes. Y en el tabernáculo tenía que haber tela púrpura porque representaba a Cristo como rey, como Cristo como el rey de la tierra.
Luego tenemos el carmesí, el color carmesí que representa el rojo de la sangre de Cristo en el tabernáculo. Continuamos, tenemos por ejemplo allí el lino fino, que es un lino muy importante en Israel, es muy caro en Israel. Y amados hermanos, representa la pureza de Cristo. Cristo es puro. Tenemos la madera de acacia, que representa la humanidad de Jesús. Por eso no es extraño que la Biblia muchas veces en el Antiguo Testamento haga referencias al hombre como un árbol. La Biblia habla de los hombres como árboles. Jesucristo también lo aplicó. Él dijo, de todo árbol da buen fruto, y se conoce al árbol por su fruto. Pero estaba hablando de los hombres por las actitudes que tienen los hombres. En el libro de Salmos, ¿qué dice la Biblia? Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces la Biblia habla de los hombres como árboles, de alguna manera, porque Dios los tala y los echa en el fuego. ¿Entienden o no? O sea, es la manera representativa de Dios para el hombre, los árboles. ¿Y qué usó Dios para hablar de Cristo? La madera de acacia. Porque la madera de acacia era una madera fina, perfecta, finísima. Hermanos, y Dios mandó que sea madera de acacia. No que sea caoba, no que sea triple, no, hermano, tenía que ser madera de acacia. ¿Por qué? Porque representa el cuerpo perfecto del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Luego tenemos el aceite. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. ¿Y por qué en el tabernáculo se usaba aceite? Pues porque representa que luego que Cristo subió, ¿qué envió? El aceite. Cuando Cristo sube, envía el Espíritu Santo. El aceite se derrama sobre usted y sobre mí. ¿Para qué? Para ser reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hemos sido ungidos por Dios. Por eso acá no cabe eso de que yo soy el ungido. Amén. Bueno, usted también es ungido. Todos somos ungidos. Todos somos ungidos acá, amén. Amén. No, que acá yo soy el siervo de Dios. ¿Usted no es siervo de Dios? Amén. ¿Usted no sirve a Dios? Amén. Somos ungidos, somos siervos de Dios todos, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo cayó sobre todos los creyentes, hermano. Si usted se entregó a Cristo, usted tiene el Espíritu Santo. Luego tenemos el incienso. El incienso que se hacía con unas ciertas especies que no lo vamos a detallar hoy por factor del tiempo. Pero el incienso, hermanos, representa las oraciones de los santos. Eso está en el libro de Apocalipsis. Véngase en la noche, lo vamos a ver allí. Luego tenemos las piedras preciosas. Las piedras preciosas, y en cada piedra preciosa que había en el pectoral del sumo sacerdote había un nombre: Rubén, Gad, Neftalí, y los nombres de las 12 tribus de Israel. ¿Qué representa eso? Representa dos cosas. Número uno, cada piedra preciosa representa a un creyente. Y esos nombres que tiene representan los nombres nuevos que tendremos los hijos de Dios en el cielo. Por eso la Biblia dice: y le daré una piedrecilla blanca y en ella un nombre escrito. O sea, representa los premios que habrán en el cielo, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Luego tenemos el pelo de cabras. Y recuerda que las cabras o los machos cabríos se utilizaban para el sacrificio por el pecado. Entonces le pregunto, ¿todos los materiales tienen que ver con Cristo? Claro que sí, todos los materiales que se usaron tenían que ver con Cristo y con la obra de Cristo en la cruz. O sea que los materiales usados en el tabernáculo no fueron elegidos por Moisés al azar, sino que fueron ordenados por Dios. Porque dice la Escritura: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo vas a hacer. Hermanos, ¿por qué para Dios tiene tanto significado el simbolismo del tabernáculo? ¿Por qué habría de ser tan minucioso en cumplir con los colores? Ay, que Señor, no hay pues color carmesí. Tengo un color rojo vino, ¿no? Tengo un color rojito labial, ¿no? Rojo pasión. No tengo carmesí. Oiga, Dios no lo iba a aceptar, porque Él dijo carmesí. ¿Amén? Amén. Pero ¿por qué para Dios tenía tanto significado los colores, las ofrendas que Dios había dado? ¿Por qué?
Hermanos, en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 4, Pablo nos dice, todos los hebreos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Quiere decir, ahora, ¿por qué Dios se molestó con Moisés? Porque golpeó la roca. Y esa roca representaba a Cristo. O sea, era una ofensa contra Cristo lo que Moisés hizo al golpear la roca. Y por eso Dios lo castigó con la muerte a Moisés. Por eso murió y no entró a la tierra prometida. Tuvo un castigo de muerte, un pecado de muerte. ¿Me entienden o no? Entonces quiere decir que para Dios los simbolismos son importantes. Aún en la cena del Señor no podemos comer pan con levadura. Eso es importante. ¿Amén? No vaya a ser que mañana, pancito francés. Una vez fui, hermanos, a una iglesia a tomar la cena del Señor, pan francés, hermano. Pan francés cortadito, 5 cuadritos. Eso está mal, eso es incorrecto, hermano. Eso está mal. Otros compraban pipos, ¿se acuerdan las galletas pipos? Pipos, le limpiaban la sal y le echaban los pipos ahí. No es así, hermano. No. Hay que hacer el pan sin levadura, porque representa el cuerpo perfecto molido de Cristo por nuestros pecados. ¿Amén? Es importante. Ay, pero es un símbolo, como estos también son símbolos. Pero Dios quiso que se hagan al pie de la letra. ¿Por qué? Porque representan a su Hijo. Amén, claro, es la voluntad soberana del Señor. ¿Cuánto más no vamos a aplicar estas verdades, hermanos, a nuestra vida? Vamos a ver los niveles del tabernáculo y el inmobiliario que hay dentro del tabernáculo. Eso iba a ser, si usted llegaba al tabernáculo, lo primero que iba a ver iba a ser algo muy parecido. ¿Ok? Muy parecido. Todas esas telas que cubrían alrededor del tabernáculo, lo que es el atrio del tabernáculo, y luego adentro la tienda de campaña, conocido propiamente como la Mishkan, Hamishkan, o el templo, la morada de Dios. Vamos a ver allí. En el libro de Hebreos, capítulo 1, ese sí es el video. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 1 al 7, la Biblia dice, Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 7, dice, ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, dice, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, y no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo de Israel. El primer nivel, vamos a ver allí el video, el primer nivel. A ver, hazle clic allí. No, antes. Muévelo hasta que salga el... Ya, hazle clic ahí. Uy, vamos a ver allí. Cuando uno llegaba al tabernáculo, encontraba la nube de la gloria de Dios puesta sobre el tabernáculo y todas las tiendas de campaña alrededor del tabernáculo, hermano. ¿Ve? Ahí estamos entrando. Así era la puerta del... haz clic ahí. Ahí es la puerta del tabernáculo. No era muy amplia. Si ustedes se dan cuenta, era pequeña. ¿Cómo tenían que entrar uno? Agachado. ¿Qué significa eso? Reverencia, sumisión, humillación. Hermanos, nadie puede entrar a la gloria de Dios orgulloso. Nadie puede entrar a su gloria con orgullo, porque Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que el primer paso para entrar a la gloria de Dios, ¿cuál era? Humillarse, porque si no, si uno entraba así como usted, ¿no? Usted se iba a golpear. No iba a poder entrar. Uno tenía que entrar humillado, hermano. Humillado delante de la gloria de Dios. Luego uno continúa entrando allí. Uno continúa entrando. Ahí, clic ahí. Encontramos un altar.
ese es el altar del sacrificio. Y era un altar hecho de bronce. Era un altar hecho de bronce. ¿Qué representa el bronce? La ira de Dios, el juicio, el castigo por los pecados. De tal manera, amados hermanos, que este altar va a representar ¿qué? La muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo por los pecados. El primer paso para acercarse a Dios va a ser reconocer a Cristo como el sacrificio de Dios. Pablo le dice a los Efesios, en Efesios 5:2, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros a sí mismo, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que este altar, donde usted ve un cordero allí, ese cordero está preparado ya para entrar, para ser degollado. Se degollaba el cordero, se recogía la sangre, y esa sangre se ponía en los cuernos que había en el altar, en cada uno de los cuernos. El cuerno representa poder en las Sagradas Escrituras. De tal manera que podemos decir que la sangre de Cristo tiene poder. Tenía el poder para perdonar los pecados. Entonces, el cordero era degollado y la sangre era rociada sobre la persona que había pecado. Luego se partía el cordero y se echaba en el fuego. Ese era el cordero, ese era el altar del sacrificio. ¿Ok? Luego, eso estaba en el atrio. En toda la parte del atrio se encontraba eso. Ahí estamos viendo de manera más gráfica el altar. Y luego vamos a ver el lavacro de bronce. El lavacro de bronce. También era de bronce, ¿ok? No era de oro. Ese es un pequeño lavacro. Es una copita, no, es un lavacro, ¿ya? Sí. Que siga un poco. Ese lavacro que está allí representa la limpieza de la palabra de Dios. ¿Para qué servía eso? Los sacerdotes echaban agua en el lavacro. Y antes de entrar, porque en el tabernáculo, en la tienda, solamente podían entrar los sacerdotes. Israel llegaba hasta el atrio. Llegaba hasta el atrio y hacía uso del altar que oficiaba el sacrificio un sacerdote. Pero no podía entrar más allá. Pero los sacerdotes sí tenían que entrar al lugar santo, a la tienda de campaña. Pero antes de entrar tenían que lavarse en ese lavacro. Echaban agua y se lavaban las manos y los pies antes de entrar al lugar santo. En Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26, leemos: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, que si el altar de bronce representa el sacrificio de Cristo, el lavacro de bronce, ¿qué representa? El lavamiento de nuestros pecados con la palabra de Cristo. Amén. El lavamiento de nuestros pecados con la palabra de Cristo. Hermanos, los creyentes debemos lavarnos allí de manera espiritual. No vamos a poner ahorita un lavacro para que vean usted. No. Y por si acaso acá no está el arca del pacto, ¿ah? No hay arca del pacto ahí, ¿ya? Pero, amados hermanos, para eso servía el lavacro. En el libro de Hebreos 10:22, la Biblia dice, Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Eso representa la limpieza, continuamos, de la palabra de Dios. Y luego vemos allí entonces la tienda de reunión, o la Hamishkan, que era el lugar más importante. Dale un clic nomás, esperando que cargue. Muy bien, continuamos ahí. Ahí está el agua que servía el lavacro. Y luego vemos allí la tienda de campaña, que tenía 5 columnas. ¿Lo ven allí? 5 columnas. ¿Con qué relaciona el número 5? Con los ministerios. Los ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Ok? Son los 5 ministerios que dan consistencia al evangelio. Por eso hay 5 columnas en la tienda del tabernáculo, porque representan los ministerios de la iglesia para acercarnos pues directamente a la presencia de Dios. Ahora, uno entra al segundo nivel. La parte de afuera es el atrio.
la parte de adentro, uno entraba allí y encontraba el lugar santo. Ese es el lugar santo. Que siga, que siga. Ese es el lugar santo. Y uno va a ver a la mano derecha. A la mano derecha va a encontrar allí la mesa de los panes de la proposición. La mesa de los panes de la proposición. Esta mesita era hecha de madera de acacia recubierta de oro puro. ¿Qué le da a entender eso? A Cristo. A Cristo. Porque recuerde que el oro representa la divinidad y la madera de acacia la humanidad de Jesús. Entonces, mientras que afuera del tabernáculo las cosas eran hechas de bronce, que representan la ira y el juicio de Dios sobre el pecado, adentro las cosas representan a Cristo, la humanidad y la divinidad del Señor. Madera de acacia recubierta de oro. De tal manera que allí encontramos, hermanos, 12 panes que se ponían. Cada Shabbat, cada sábado, los sacerdotes cocían panes de cebada sin levadura y lo ponían allí. Lo ponían allí cada Shabbat, uno por cada tribu de Israel. Y se podía comer al finalizar el siguiente Shabbat. De esta manera, amados hermanos, el pan, ¿a quién representa? Otra vez a Cristo. Mire, todo el tabernáculo representa a Cristo. Otra vez representa a Cristo. En Juan capítulo 6, versículo 51, la Biblia dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, dice Cristo, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por vida del mundo. Quiere decir que esa mesa representa a Cristo. Esos panes representan a Cristo. La puerta representa a Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Yo soy la puerta. Hermanos, todo representa la obra de Cristo. Y Dios, cuando mandó a construir el tabernáculo, aunque los judíos no lo entendieran, aunque para Moisés de repente no fuera clara la simbología del tabernáculo, para nosotros es clara ya la simbología. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió. Pero Moisés no lo entendía, los judíos no lo entendían, los hebreos no lo entendían. Nosotros sí lo entendemos por la obra de Cristo en la cruz. Todo tenía un significado con Cristo. Seguimos allí. Cuando uno mira vamos a ver allí, uno seguía caminando por allí, un poquito lentium. Uno seguía mirando ahí. Y ahí va avanzando. Ese era el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Este es el sumo sacerdote. Ese es el altar del incienso, ¿ok? El altar del incienso. El altar del incienso también era de madera de acacia revestida de oro, que habla de la humanidad de Jesús y su divinidad. El incienso va a representar las oraciones de los santos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 4, la Biblia dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios humo del incienso con las oraciones de los santos. Este altar va a representar particularmente la oración de Cristo por los suyos. ¿Usted sabe que Cristo oró por usted y por mí? En Juan 17, versículo 24, Jesucristo le dijo a su Padre: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también estén conmigo. Hermano, Cristo oró por usted y por mí, para que vivamos al lado de Él, para siempre. La Biblia dice: para que vean mi gloria que me has dado. Hermanos, vamos a ver la gloria de Cristo. Ahí lo dice: para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Continuamos y miramos allí. Este es el candelabro de oro. El candelabro de oro, eso sí no era de madera de acacia, eso era hecho de oro puro, un talento puro. Se había fundido y hecho a martillo, hermano. Solamente con martillo. Eso representa también a Cristo. Porque la única luz dentro del lugar santo, ¿cuál era? Ahí no llegaba el Nor, hermano. No. Imagínense la tarifa.
No, allí la única luz era la luz que había en el candelabro, en un candelabro hecho de oro puro, y representa a Cristo. ¿Qué dice Juan 8:12? Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que ese candelabro también representa a Cristo y también representa a la iglesia. Porque en Apocalipsis se dice las 7 iglesias. ¿Pero por qué? Porque ese candelabro tenía 7 brazos. 6, número de hombre. 7, número de Dios. Representa los hombres con Dios fusionados, la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Pertenecemos al cuerpo de Dios. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces representa también a Cristo, la luz de Cristo, representa a nosotros, porque la Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo. Representa a la iglesia con Cristo. Amén. Y luego entramos al lugar más importante del tabernáculo. ¿Ok? Ese era el lugar santísimo. El lugar santísimo. El lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año con sangre de la expiación. La Biblia dice que Cristo entró con su propia sangre. El escritor de Hebreos dice, pero estando ya presente, Cristo sumo sacerdote de bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Dice la Biblia, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué significa eterna redención? Que la salvación es eterna, es para siempre. Uno pasaba el velo, ¿no? Y encontraba ahí, alto ahí, encontraba el arca del pacto. ¿Qué representa el velo? El velo representa el cuerpo de Cristo. También representa el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el escritor de Hebreos dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 19 y 20, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. O sea, el velo también representa a Cristo. ¿Recuerda que cuando Cristo murió se rompió el velo? Muy bien, ese velo representa el cuerpo de Cristo, rajado por nuestros pecados, para entrar a la gloria de Dios. Ahora, en el lugar santísimo no había luz. La única luz que había ahí era la gloria de Dios que descendía sobre el arca del pacto. Imaginen. Y solamente allí podían, hasta afuera, en la parte del atrio, podían entrar ¿quiénes? Los hebreos. Al lugar santo, los sacerdotes. Pero en el lugar santísimo, ¿quiénes podían entrar? Solamente el sumo sacerdote, una vez al año. ¿Y quién entró allí? Cristo Jesús, cuando murió y llevó su sangre delante de su Padre. La Biblia dice que Jesús no entró al templo hecho de manos humanas, sino que Él traspasó los cielos llevando su sangre hasta su Padre. Y decirle, Padre, ahí está lo que te debían, con mi sangre. Qué tremendo, hermanos, lo que Cristo hizo, dando su propia sangre como propiciación por nuestros pecados. El arca del pacto también representa a Cristo. Era hecho de madera de acacia revestida de oro, que representa la humanidad y divinidad de Cristo, y representa la presencia de Dios en Israel. Es una ilustración de cómo Cristo, como la presencia de Dios en el mismo Israel. Hablando Jesús a Felipe le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El arca del pacto representaba ¿qué? A Dios caminando entre el pueblo. Y cuando Jesús vino, ¿no era Dios caminando entre el pueblo? Así que el arca también representa a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y luego encontramos allí, la siguiente diapositiva es así. Ahí estamos viendo ya el arca del pacto. Miren usted, habían 2 querubines, que corran más. Habían 2 querubines y la parte de arriba se llamaba, esta parte de la tapa se llamaba propiciatorio. Sobre el propiciatorio se echaba la sangre, y el sumo sacerdote entraba allí y hablaba directamente con Dios a través de la nube que inundaba todo el lugar, hermano.
Era muy bonito, muy maravilloso. ¿Qué había dentro del arca? La Biblia dice que había la vara de Aarón, las tablas de la ley y el maná. Pero recuerde que esos tres símbolos, la siguiente, ahí, esos tres símbolos representan también el pecado de Israel. ¿Cuándo se hizo la vara de Aarón? Cuando Israel dijo, claro, como Moisés es tu hermanito, tú eres el sumo sacerdote. Dios dijo, pongan sus varas, su nombre, y el que reverdezca, a ese yo escogí. Y salió Aarón, representó la rebeldía de Israel. ¿Las tablas de la ley representaban la rebeldía de Israel? Claro que sí, Moisés tuvo que romper las piedras, hermano, por el pecado del pueblo. ¿El maná representa la rebeldía de Israel? Claro que sí. Dios les da maná gratis, y estos todavía piden carne. Imagínense, hermano. Así que estos tres elementos representan el pecado de Israel. ¿Y cómo estaban los ángeles? ¿Cómo estaban los ángeles? Mirando hacia abajo, mirando el pecado del pueblo. Pero cuando venía el sumo sacerdote y echaba la sangre sobre el propiciatorio, la sangre tapaba los pecados del pueblo de Israel, y los ángeles ya no miraban el pecado, sino miraban la sangre. Esto representa que la sangre de Cristo nos limpia de pecado. La sangre de Cristo impide que nuestros pecados sean vistos, porque ya Dios los borró para la gloria de su Hijo. Este era el sumo sacerdote, hermano. Se vestía de esta manera. Era el único entre todos los sacerdotes que podía vestirse de esta manera. Y hermanos, el sumo sacerdote solamente podía ser descendiente directo de Aarón, nadie más. Pero llegó un momento en la historia en el que Jesús tomó esas vestiduras. Él no tenía derecho. ¿Por qué? Porque no era de la casa de Leví. Él no era descendiente de Aarón. Pero tomó esas vestiduras y se las puso, y con esas vestiduras se fue directo al cielo. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 22. La Biblia dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar, ¿cómo? Perpetuamente a los que por él se acercan, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Estos sumos sacerdotes tenían que ofrecer cada día sacrificios por sus pecados, y no podían ofrecerse ellos, tenían que ofrecer un becerro. Pero Cristo se ofreció a sí mismo por los pecados. Amén. Y nunca más hizo ningún sacrificio. ¿Por qué? Porque con su sacrificio basta, hermano. Basta y sobra para la humanidad. Hermanos, por eso Cristo es nuestro sumo sacerdote. La siguiente diapositiva ahí. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Amén. Él es nuestro sumo sacerdote. Él llegó al arca, porque sabe que en el templo del cielo hay un arca del pacto. En el templo del cielo también hay un arca del pacto, y el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, se vistió con esas vestiduras y subió al cielo con su propia sangre, a decirle a su Padre que ahora todo estaba cancelado por su obra en la cruz. Así que el tabernáculo, hermanos, era la morada de Dios para el pueblo de Israel durante la peregrinación por el desierto hasta llegar a Canaán. Pero luego Dios diseñó un lugar especial para poner allí su nombre, en Jerusalén, y edificarle un templo. Número 2, vamos a ver el templo de Jerusalén, ya voy terminando. Número 2, el templo de Jerusalén. Número 2, el templo de Jerusalén. En 2 de Samuel capítulo 7, versículo 1 al 3, la Biblia dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas, en el tabernáculo. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. El deseo de David
fue bueno construir un templo para Dios, ya que hasta aquel momento, hasta la época de David, desde Moisés a David se había usado el tabernáculo. Pero el tabernáculo era movible y ya Israel estaba perenne en su tierra, ya nadie los iba a sacar. Entonces el deseo de David fue bueno, pero Dios no le permitió que David hiciera el templo, sino que Salomón fue el que hizo un templo. Y hermanos, tuvo casi la misma estructura que el tabernáculo, solamente que tuvo proporciones mayores. Hermanos, Salomón se lució en hacer un templo para Dios, hermanos. Fue increíble. El tabernáculo era pequeño, pero lo que hizo Salomón, miren lo que hizo Salomón, hermanos. Vamos al siguiente. Ahí está el rey David deseando con su arpa, ¿no? Siguiente. Ese era el templo de Salomón, hermano. Era un templo maravilloso, lujoso. Hermano, mire el altar con gradas. Era un altar con gradas donde la persona tenía que subir y ofrecer, hermano. En el otro no. En el otro era más rústico. No, ahí era perfecto, hermano. El lavacro, mire el lavacro. Era gigantesco, hermano. Tenía 12 bueyes hechos de oro. Imagínense, mirando al norte, sur, este y oeste, hermano. Imagínense. Y uno entraba hacia acá, todo esto era de bronce. Uno entraba y todas las cámaras de adentro eran recubiertas de oro, hermano. Uno llegaba allí y no encontraba. Vamos a ver el video, para que usted pueda ver la majestuosidad del templo de Salomón. El siguiente. Ahí está, más o menos se puede, vamos a ver. Dale clic que corra nomás. Ya, ahí está. Muy bien, ahí está, miren el templo, hermano. El altar, mire usted. Era un altar gigantesco. La proporción, lógicamente, era mucho más amplia, ¿no? Era mucho más amplia. El altar del sacrificio, hermanos, en el tabernáculo el altar medía 45 centímetros de lado y 89 centímetros de alto. Salomón hizo 16 veces más grande. Imagínense, 16 veces, mire cómo quedaba. 16 veces más grande, 9 metros de alto y 4.5 de alto. Mire. Luego, el lavacro de bronce en el tabernáculo era pequeño, pero el de Salomón era en forma de copa. ¿Ve? En forma de copa y tenía 2 metros de altura por 5 de diámetro, en un perímetro de 14 metros, hermano. Esta fuente descansaba sobre 12 bueyes. ¿Ven ahí? 12 bueyes, 3 que miraban a cada dirección. Se estima que el peso razonable era de 25 toneladas. Imagínense, hermano. 25 toneladas. Esas son las dos columnas que había hecho Joás y Boaquín, me parece. Y mire, hermano, lo alto que había hecho Salomón del templo. Luego uno va entrando allí. Ahí estaban los sacerdotes. Uno va entrando, sácale la manito para que puedan ver por ahí. Uno entraba y uno en el tabernáculo encontraba un candelabro. Mire cuántos candelabros van a ver acá, hechos de oro puro, hermano. Uno va entrando allí. Toda esa cámara era recubierta de oro puro. Y no encuentra un candelabro, encuentra 10 candelabros, hermano. 5 a cada lado. ¿Se imagina la cantidad de dinero que tenía ese hombre? Y 5 mesas de los panes de la proposición. 5 mesas, hermano. Mire, toda la recámara hecha de oro puro, hermano. Era, claro, de madera, con piedra tallada y recubierta de oro puro, de planchas de oro puro. Ahí están los candelabros, 5 a cada lado. El altar del incienso, 1, y las 5 mesas de los panes de la proposición. Uno entraba al lugar santísimo, hermano, y habían querubines que medían 5 metros de alto. Querubines que medían 5 metros de alto, hermano, miren. Y con sus alas cubrían el arca del pacto. Era increíble, hermano, todo hecho de oro puro, los querubines de 5 metros de alto, y cubrían la pequeña arca del pacto que estaba allí, que había venido desde la época de Moisés. Se dice que cubrió de oro el piso de toda la casa. Había oro por todas partes, hermano. Las paredes estaban cubiertas de oro, el piso estaba cubierto de oro, el oro era martillado y tallado hasta en las puertas, hermano.
Era increíble la majestuosidad que había en el templo de Salomón. Y allí habitaba ¿quién? Nuestro Dios. Amén. Allí habitaba nuestro Dios. ¿Y por qué no habitaba en los seres humanos? Porque estaban pecadores. Porque como estaban con su mancha de pecado, Dios no podía vivir ahí. ¿Me entiende? Así que Dios mandó un tabernáculo y habitó allí. Luego mandó un templo y habitó allí. Pero ese templo fue destruido en el año 586 por los babilonios. Años más tarde, en el 505, el profeta Ageo manda reconstruir un templo, y ese es el templo de Ageo, que luego se conoció como el segundo templo, o el templo de Herodes. Básicamente, ese era el templo de Herodes. ¿Ve? Ese es el templo en el que nuestro Señor Jesucristo caminó también. Era un templo, hermanos, muy hermoso, remodelado por Herodes, cerca del año 20 antes de Jesucristo. El siguiente. Hay también un pequeño video, me parece, de 1 minuto, para que usted vea la recámara. Ese era el templo, la entrada al templo, la entrada a lo que es el lugar santo y el lugar santísimo. Ese es un diseño hecho con las medidas que se han tenido de algunos planos que han ideado algunos arquitectos, de algunas medidas que han dado algunos historiadores, como por ejemplo Flavio Josefo, entre otros, ¿no? Esa era la proporción que tenía el templo de Herodes, y donde nuestro Señor Jesucristo también caminó en aquella época. Lo cierto es que para esta época ya no había arca del pacto. ¿Dónde estaba? No lo sabemos. Lo cierto es que ya no había. ¿Y por qué no había cuando Jesús caminaba? Porque Él era el arca del pacto. En Él estaba la presencia de Dios. Amén. Entonces uno iba subiendo allí, todas las gradas, iba subiendo, con efecto todavía. Uno va subiendo allí y ve, hermanos, que era un templo majestuoso, tanto así que los romanos en el año 70 lo destruyeron. ¿Y por qué? Porque ellos decían, los romanos dijeron, habían escuchado una historia, que entre las piedras los judíos escondían oro. Así que cuando los romanos llegaron, comenzaron a sacar piedra tras piedra para encontrar oro, y se cumplió la profecía de Jesús, que no quedaría piedra sobre piedra, porque se cumplió la profecía que había dado el Señor. Mire, grandes. ¿Y por qué eran tan grandes las puertas? Para que entre el Altísimo, dice, ¿no? Eran grandes ahí las puertas. Era muy bonito, hermano, muy bonito. Cuando encontré los videos me gustaron muchísimo. Ahí encontramos las puertas y bueno, un poquito de oro. Dura 1 minuto así. ¿Lo quieres saludar todavía? Imaginen el Calvario así, hermano. Tiene que tener fe, pues, hermano. Era increíble, hermano, increíble. Se dice que los muros eran increíblemente grandes, hermano. Por allí caminó el Señor Jesús. También estaba recubierto de oro. ¿Ve? Tenía, ahí sí, un solo candelabro. ¿Por qué ya no tenía 10? Porque cuando los babilonios saquearon el templo anterior, se llevaron todo. Y como era tanto dinero, y Salomón sí lo podía solventar, pero los judíos que regresaron a Jerusalén no podían solventar, tuvieron un solo candelabro. Y ese único candelabro se lo llevaron a Roma los romanos. Y se ve cómo se lo llevan a Roma en el arco de Tito, que está todavía en Roma. ¿Ve? Ahí estaba, ahí nomás, acá. La mesa, el altar y los panes. El velo, hermano, que dice, ¿sabe cuánto medía el grosor del velo? 10 centímetros. El grosor del velo era de 10 centímetros.
Imagínense. Entonces, y todo eso se rompió cuando Cristo muere, para decirnos que ya no hay nada que nos impida ver la gloria de Dios. Amén. La gloria de Dios en Jesús. Muy bien, continuamos ahí, terminamos entonces. Hermanos, ¿era importante el templo o no? ¿Era importante el templo? Sí. Sí. Miren lo que dice Habacuc 2:20. Préndemelo, por favor. Habacuc 2:20, ¿qué dice la Biblia? Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. O sea, los judíos entendían, por lo que dicen las Escrituras, que Dios mismo habitaba en el templo. Dios mismo habitaba, estaba allí. Para los judíos en Jerusalén, el templo tenía la misma importancia que el tabernáculo. Era la misma presencia de Dios la que habitaba en él. Solo que cuando Israel pecaba, la presencia de Dios abandonaba el templo y estaba próximo a ser destruido. El templo para los judíos es la residencia de Dios entre los hombres. Por eso es que los judíos quieren construir su tercer templo. Hoy en día los judíos no tienen templo, quieren construir su tercer templo. ¿Y quién lo va a construir? Algunos dicen que el anticristo lo construirá. ¿Lo construirá el anticristo? ¿Lo profanará el anticristo? Véngase en la noche, hermanos, para ver ese tema en el libro de Apocalipsis. Número 3, termino acá, el cristiano como morada de Dios. Número 3, el cristiano como morada de Dios. Segundo de Corintios 5:17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermanos, mejor que el tabernáculo, mejor que el templo de Salomón, mejor que el templo de Herodes, es usted y yo. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que esos templos tenían oro, majestuosidad y grandeza, Dios ya no está ahí. Ahora Dios está acá. ¿Amén? Dios está en nuestra vida. Dios, el mismo Dios que habitó allí, ahora habita con nosotros. Segunda de Corintios 6:16, la Biblia dice: porque vosotros sois templo del Dios viviente. ¡Qué tremendo! Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hermanos, Dios está todavía en la tierra porque habita en nuestros corazones. Camina junto con nosotros. Hermanos, la misma presencia que habitó en el tabernáculo, la misma gloria que habitó en el templo de Salomón y que cubrió el templo de Herodes, ahora vive en usted. La misma grandeza del Dios vivo que vivía allí, ahora vive dentro de usted. Y esta verdad solamente puede ser posible por la muerte de Cristo en la cruz. Amados hermanos, no solo nos compró para Dios, sino que nos ha hecho residencia de su gloria. ¿Usted entiende eso? No solamente nos compró para Dios, sino que ahora nos ha hecho depositarios de la misma gloria que había en el templo y en el tabernáculo. Hermanos, somos tabernáculos andantes, porque en nosotros vive la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, para que Jesucristo sea exaltado por siempre. Amén. Por eso le pregunté al entrar: ¿usted ha venido a la casa de Dios o usted es casa de Dios? Vamos a orar en esta tarde.